Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, bienvenidos, buenos días, 14 de noviembre, hoy es jueves. Estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez acá en la RR, Radio Revolución, Radio Resistencia, Radio Rebelde, Radio Reloj, Radio Rock, Radio lo que usted quiera con R, ¿no? Así que cuando nos vengan a buscar y, ustedes son los rebeldes, no, usted le pone el nombre que usted quiere, ¿verdad? Ahí somos la RR para todos, o sea, así que conéctate ya. Muchas gracias a todos los que ya están muy temprano acá compartiendo con nosotros la entrevista, un clásico ya de la mañana en esta estación en línea, la RR en línea para todos ustedes. Fran Durán está en los controles del jueves. Soy Francisco Gómez, hoy juega la selecta Cuscatleca, nuestro orgullo nacional, 7 de la noche frente a la potente selección de Bonaire. Vamos a tener, imaginen ustedes hace cuánto no pasaba algo así, una doble hoy en el Estadio Cuscatlán, a las 2 de la tarde va a jugar Montserrat, San Vicente y las Granadinas, y a las 7 de la noche va a jugar El Salvador frente a Bonaire. Con la misma entrada, usted va a ver los dos partidos, no. Con la misma entrada usted va a ver los dos partidos de hoy y los dos partidos del domingo. El domingo a las 2 va a jugar San Vicente y la Granadina, Bonaire, y El Salvador contra la Colonia Montserrat. Ahí cerquita van a hacer la recogida y ahí van a estar. Así que hay que ir. Hoy nos ponemos la azul y blanco más tarde para irnos al Estadio Cuscatlán. Allá vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Después de los chambres parroquiales, vamos ya con Fran Durán en control. Soy Francisco Gómez y nuestro invitado, alguien que tiene que ser de la casa siempre, ¿no? Aquí está con nosotros el abogado, comunicador social, Mauricio Maravilla. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Franciscos. Sí. Franciscos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Bastante bien, gracias a Dios, Mauricio. Fresco, como una lechuga que la cortaron hace un mes. Mira, ahora que pensaba en este partido de la selección, Sí. Recordaba yo, antes incluso iba al estadio, yo me compré mi camisa de la selección, iba a la selección, creo que hace 1 año y medio fue la última vez que fui, y han pasado muchas cosas desde entonces, pero no soy capaz de ver entero un partido de la selección de El Salvador. Me cuesta mucho sentarme a ver un partido completo de la selección. Algo ha cambiado en mí, que a pesar de mi patriotismo exacerbado que tengo cuando juega la selecta, esto lo he perdido en los últimos años. Yo creo que es algo que se está generalizando. Además, el apoyo en el estadio es cada vez menor y es una cosa que bueno, no sé si en algún momento va a cambiar, porque siempre hay cambios de dirigencias deportivas y todos estos debates, pero cada vez es más precaria la situación de nuestro fútbol. Tristemente, porque la selección podría ser un punto de encuentro y de alegría, pero bueno, nos viene fallando desde hace rato. Pero es que mire, Mauricio, ¿será que la selección lleva el mismo rumbo que el país? Sombrío, ¿no? Sí, probablemente, porque además es producto de toda esta corrupción que se ha venido arrastrando, de la incapacidad para dirigir bien, de las componendas, de los amiguismos que sean dentro de la federación, de la incapacidad también, incluso de la misma FIFA, que no deja que, digamos, que se tomen decisiones más autónomas, porque además la FIFA funciona de esta manera y bueno, es un montón de cosas ahí que están complicando, pero bueno, no sé, tú eres el que sabe más de estos temas de fútbol. Yo lo hablo como un inexperto comentando deportes, pero sí como un aficionado que le gustaría que la selección jugara de otra manera, pues. Qué cosas que recordáramos. Aquí nos pone René Holanda ya en las cajas de comentar la tusada del fútbol, es que sí le llamaban antes. No, tusada llegaba cuando eran 3 partidos, en aquellos duros momentos. Usted es del FAS, ¿verdad? Del FAS, sí. Sí, algo malo tenía usted ya. Me di cuenta. Bueno, perfecto. Bueno, ahí mañana vamos a comentar cómo quedó la selección, a ver cómo nos va, si clasificamos a la siguiente fase. Bueno, Mauricio Maravilla, una selección que no está mal es la de Costa Rica.
pero en política Costa Rica está envuelta en una división por las decisiones. Imagínense por las cosas en las que está. Debería ser algo normal que la visita de un jefe de Estado al país no sea con tanto revuelo de este tipo, unos a favor, otros en contra, el populismo, pero yo quisiera comenzar, amén, a cómo ha sido tomada la visita de Nayib Bukele, las causas. A mí lo que me deja ahí muy pensativo es la ayuda, que no es malo, pero yo voy a ayudar cuando en mi casa está cubierto todo completamente. Cuando El Salvador está en los peores momentos en todo, viene y sacan de la manga ahí, primero que era para España, no lo recibió, entonces te lo doy a vos, Costa Rica, y ahí va ayuda humanitaria y van toneladas de insumos y alimentos también. ¿Cómo lo ve esto, Mauricio Maravilla, cuando hay tantísimas, pero tantísimas necesidades en un país como El Salvador, y Costa Rica creo que no las tiene tanto como nosotros, Mauricio? Sí, sobre la visita del señor Bukele a Costa Rica hay muchas cosas que apuntar. Primero, porque él no se ha caracterizado por tener una agenda internacional muy nutrida, digamos. Desde el 2019 hasta la fecha, son contados los presidentes a los que él ha ido a visitar, muy, muy contados los casos. Las últimas visitas más relevantes en este segundo mandato, que por cierto es inconstitucional, ¿no? La visita a Argentina y la visita ahora a Costa Rica. Y bueno, lo que llama la atención de esto es que se da en un momento en el que Costa Rica está pasando una emergencia por cuestiones climáticas, y en aquel país se cuestionaba, ¿no?, la pompa y todo el ambiente rimbombante que el gobierno costarricense propició para recibir a Nayib Bukele, mientras muchas comunidades y muchas regiones de Costa Rica estaban pasándola mal. Y esto hacía contradicción para muchos costarricenses, que comenzaron a señalarlo en las redes. El equipo de comunicaciones y el equipo de estrategia política de Nayib Bukele, que para mí es un equipo muy talentoso, consideró que era apropiado aprovechar la visita y el contexto de emergencia climática para hacer lo que a Nayib mejor le viene, que es de mostrarse como un benefactor, es decir, como alguien que regala cosas, como alguien que tiene mucho y que se muestra solidario con los demás. Esa es una figura que a él le gusta mucho mostrarla, esta de líder bueno, de líder benefactor, que lo hace en El Salvador en el 2020 con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto nadie podrá estar en contra de que en un momento de emergencia alguien te tienda la mano. Digamos que esa es la lectura más fácil, ¿no? Digamos, un gobierno que apoya a otro, que envía contingente, que envía comida, lo cual desde ningún punto de vista está mal. Bueno, ¿quién podría criticar eso, no? Sino que el trasfondo que tiene esto, porque él ya lo utiliza como una estrategia de posicionamiento internacional, porque sí, los costarricenses se pueden quedar con el discurso de, bueno, nos ayudó, y allí aparecen videos ya diciendo, gracias, presidente de El Salvador, por la ayuda que nos ha mandado, y eso es lo que a él le gusta, ¿no? Lo que los costarricenses no saben es que aquí en El Salvador, por ejemplo, yo me enteraba ayer que en Chalatenango, ahí cerca de Potonico y cerca de Las Vueltas, pero en buenas partes de Chalatenango, hay una crisis de mosquitos y de zancudos que se ha desatado, que podría generar problemas de salud pública en esa zona, pero de veras, estuve conversando con gente que me decía que estaba muy preocupados por esta situación en Chalatenango, de una cantidad de zancudos, pero que es increíble, y esto pues ni siquiera se conoce, no se ha escuchado ninguna noticia sobre esto, y el gobierno tampoco lo ha atendido, a pesar de que entiendo mucha de la gente de la zona lo ha comenzado a comunicar a las autoridades, pero no hay nada que se haya hecho en ese sentido. Es decir que, como tú dices, aquí están pasando demasiadas cosas que demandan de la atención estatal, que demandan también de una gestión apropiada de los recursos públicos para atender estas emergencias, y no se está dando. Se prioriza
esta exaltación de la imagen del presidente a nivel internacional, que como España no le quiso recibir la ayuda, él aprovecha su visita a Costa Rica para enviarla, además en medio de la polémica porque el ingreso de militares a un país, en el caso de Costa Rica, debía estar autorizado por el Congreso de aquel país y se hizo al parecer saltando esa normativa, y ya luego el Congreso ha autorizado esta visita de militares, pero vaya que se ha dado en un contexto de mucha polémica, ¿no? Hay muchos elementos. Yo creo que de fondo, ¿sabes? Lo que a mí me parece que está de fondo en esta visita del presidente Bukele a Costa Rica es sus intenciones de mostrarse como un líder regional. Él ya ha venido dando señales de estas aspiraciones de convertirse en un líder regional. Lo hizo, por ejemplo, cuando concluyeron los Juegos Centroamericanos, que él comienza a mostrar en su lenguaje estas aspiraciones de ser un referente de la región centroamericana, de mostrarse como un modelo. Además, el ambiente centroamericano con tantos problemas le permite a él mostrar, por lo menos en el tema de seguridad, un modelo que es esto que dicen el modelo Bukele, que uno pues no termina de entender de qué va la cosa, si consiste en el encarcelamiento masivo e indiscriminado de gente, pero vaya que es un líder de resultados, digamos. En tema de seguridad él muestra resultados, dice, bueno, éramos el país más peligroso en algún momento y ahora somos un país en el que los índices de homicidio están muy bajos, es un resultado. Luego uno puede cuestionar los métodos, y se ha cuestionado muchísimo los métodos, pero ya estos debates ya no llegan a Costa Rica. Costa Rica llega a los números gruesos. El Salvador tenía estos índices de homicidios y hoy tiene una tasa de homicidios muy bajas, y la gente compra ese titular, y por debajo de ese titular pasan muchas cosas, pero de esas ya no se habla, esas cosas ya no se debaten, y lo mismo pasa en otros países. Entonces yo creo que él está en la construcción de esta imagen de líder regional. Pero sabes, yo quiero contar algo muy interesante, porque el fin de semana yo he estado en Antigua Guatemala en un taller sobre historia de los autoritarismos en Centroamérica, impartido por el doctor Héctor Lindo, a quien yo ya admiraba por toda su producción académica y de conocimiento, y al conocerlo en persona pues terminé de admirarlo más, porque es un señor súper brillante, súper humano, muy cercano, y él contaba algunas anécdotas de nuestros líderes autoritarios del siglo pasado. Por ejemplo, Manuel Enrique Araujo era un presidente que tenía aspiraciones de este tipo también, así de convertirse en un líder regional. De hecho, en 1911, cuando se cumplió el centenario del primer grito de independencia, él organizó fiestas que promovió como fiestas centroamericanas y le dio el carácter de festividad a esta conmemoración, y estaba planeando una visita a Costa Rica, por cierto, cuando fue asesinado en una plaza de San Salvador. Incluso uno de los rumores que anda por ahí en la historia es de que quien lo mandó a asesinar fue el presidente dictador de ese momento de Guatemala, Estrada Cabrera, que también tenía aspiraciones de convertirse en líder regional, y por esas disputas de ego y de protagonismo puede explicar el asesinato, este asesinato político. Son de esas cosas que están en la historia, y que bueno, no es nuevo entonces que un líder salvadoreño tenga estas aspiraciones. Claro, ahora juegan muchos elementos, ¿no? La difusión en redes sociales, todo este carácter de líder carismático, de estrella de pop de la política, que Nayib Bukele ha construido. Todas estas cosas juegan muchísimo en el momento actual, y además convive con un desencanto con la democracia de las sociedades latinoamericanas, y en general en el mundo hay un desencanto con los modelos democráticos liberales, porque la gente percibe que la democracia no le resuelve problemas, que la democracia no le resuelve cosas, y cree que encontrará en los líderes autoritarios, en los líderes de mano dura, un camino hacia la mejora de su vida. Digamos que conviven todos estos elementos, ¿no? De un líder que se muestra con todas estas características de benefactor, con unas sociedades que cada vez están más desencantadas con la democracia, que no creen en las instituciones. Además juegan en todo esto elementos de neuromarketing, de programación neurolingüística,
de promoción de marca, del el uso de la inteligencia artificial, del uso de los algoritmos. Es decir, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y si uno corre en los análisis y los agarra deprisa, puede cometer muchos errores en la interpretación de lo que está pasando, Francisco. Ahora, Mauricio, entiendo muy bien. Fran, por acá. Ahí estamos. No me escucho yo, Fran, fíjate. No sé. Yo sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Bueno, de todo lo que está pasando, de esta visita a Costa Rica, viene después de que se niegan a recibirlo la Corte Suprema, el Congreso, los poderes del Estado, la Academia dividida completamente en Costa Rica por la visita de Bukele. Luego se ve a un derechista aplaudiendo todo lo que hace Bukele. Yo me pregunto, ¿el presidente saliente habría hecho todo este show con la visita de Bukele? ¿El presidente de Costa Rica? Sí. Creo que era Carlos Alvarado. Sí, él, Juan Carlos, Carlos Alvarado. No, yo creo que Costa Rica también está pasando por una situación política muy particular con el liderazgo de Rodrigo Chávez, que de hecho ha tenido ya varios episodios polémicos en su país por ataques y limitaciones a la libertad de prensa, que ha mostrado en algunos momentos aspiraciones autoritarias también, conductas autoritarias. Rodrigo Chávez se ha convertido también en una excepción en la forma de ejercer el poder político en Costa Rica, porque ha tenido, digamos, estos comportamientos que contradicen esa tradición democrática de la que se jacta Costa Rica, ¿no? Más allá de los errores que Costa Rica haya podido cometer en su historia, pero Rodrigo Chávez también es un caso excepcional en su país por este discurso populista, por este discurso anti-libertad de prensa. Él, digamos, reta mucho a la prensa y en unas ocasiones, como digo, ha limitado el ejercicio periodístico en su país. Entonces no es un líder, digamos, con muchas credenciales democráticas y es justamente el tipo de perfiles a los que Nayib Bukele visita. Las visitas más importantes del presidente Bukele han sido, por ejemplo, en Europa a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que, digamos, también ha utilizado métodos inconstitucionales para perpetuarse en el poder. Hay un libro, de hecho creo que lo tengo por acá, que es este libro, Cómo perder un país. Vamos, no es este, pero lo tengo por acá. De una periodista turca, de Eystem El-Kuran, que describe los 7 pasos de la democracia a la dictadura y básicamente lo que hace es contar la historia del ascenso de Recep Tayyip Erdogan a la presidencia de Turquía. Era un hombre que venía con un discurso antipolítica, que dijo vamos a crear un movimiento, este movimiento luego lo convierte en partido político, comienza a captar la atención del público y del electorado, y una vez en el gobierno comienza a desmantelar toda la institucionalidad de control, cambia las reglas del juego y se perpetúa. Ya lleva más de 20 años en el poder, ¿no? Vamos, eso hay una receta también en estos casos. Él es uno de los que fue a visitar al presidente. Las últimas 2 visitas son esta a Argentina, con otro personaje que a mí me parece desastroso, nefasto, como es Javier Milei, que es un tipo que a mí me parece que no está bien de la cabeza, pero que también es una cosa interesante que los argentinos hayan votado a un presidente de esta naturaleza, ¿no? Y la otra visita es a Rodrigo Chávez, ¿no? Que, como digo, también ha sido muy cuestionado por algunos comportamientos autoritarios. Entonces, yo creo que él está aprovechando muy bien, además, esta oleada de gobiernos autoritarios que se está dando en el mundo, porque eso también es muy interesante, fíjate. Algunas de las cosas que hemos repasado el fin de semana en este taller con el doctor Lindo ha sido como en algunos momentos de la historia en el mundo hay como un aura, hay como una sinergia de gobiernos autoritarios y todos se validan entre sí, todos se visitan, todos se condecoran, que es otra cosa importante. El doctor Lindo compartía el fin de semana
cómo aparecen Trujillo, el dictador de la República Dominicana, y Somoza, el dictador de la Nicaragua de aquel momento, ambos luciendo sus condecoraciones, sus medallas, gustan mucho de esto, ¿no? Gustan mucho de esto. De hecho, hay otra anécdota ahí de cómo, bueno, hay otra curiosidad de la historia de que en algún momento Trujillo estaba buscando que el dictador de Guatemala de ese momento le entregue una condecoración, y el presidente guatemalteco, al no aceptar y no dársela, Trujillo lo manda a asesinar también por no darle una condecoración. Es decir, estas cosas no son nuevas. Vaya que uno, cuando comienza a revisar la historia, se da cuenta de lo que está haciendo Nayib Bukele. Solo tiene algunos elementos novedosos, pero hay muchas cosas que ya han pasado, que se repiten. Claro, aquí también hay que tener mucho cuidado, porque con estas aspiraciones, digamos, de promoción internacional, el presidente salvadoreño no se está quedando ahí. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, no sé si has visto, es que muchos en Costa Rica están mostrando que está en proceso de creación un nuevo partido político en Costa Rica. Y en este nuevo partido político están vinculadas gente muy cercana al presidente, a la familia Bukele. Está la prima de él y su esposo, que sería uno de los líderes de este nuevo partido político. Esas son cosas que andan circulando ahí en las redes sociales, que uno, puede seguirle la pista a esto y ver si las influencias no solo se quedan a nivel mediático y de redes sociales, sino que comienzan a trascender también hacia movimientos políticos más estratégicos que permitan posicionar a Nayib Bukele de otra manera en estos países de la región, porque probablemente él esté buscando eso, una influencia política no solo a nivel comunicacional y a nivel de posicionamiento, sino con movimientos políticos más estratégicos, como sería la influencia en un partido en Costa Rica. Pero son cosas que están por verse, porque están allí en el ambiente, y es muy, como dicen, es muy difícil hacer el análisis sobre la marcha, ¿no? Hay que dejar pasar un tiempo para ver si esta visita consolida una repercusión de Nayib Bukele en la política nicaragüense, costarricense, y si estos movimientos políticos que está tratando de propiciar tienen algún efecto. Hay quienes dicen que ya lo intentó en Guatemala y que no le funcionó. De hecho, en algún momento algunas personas comenzaron a señalar que Nayib Bukele comenzó a mandar equipos de comunicaciones a trabajar ciertas campañas de la presidencial en Guatemala hace algunos meses, hace más de un año. Pero parece que no funcionó la cosa, pero digamos, no sería la primera vez entonces que se notan movimientos de este tipo, ¿no? De el presidente salvadoreño y todo su equipo intentando movimientos estratégicos en otros países, intentando mover fuerzas políticas en otros países de la región. No es nuevo tampoco esto. Buenos días, 7:21. Mauricio Maravilla está con nosotros. Mauricio, ahora vamos ya al fondo, a los detalles que debemos de ver con lupa para comunicárselo también a toda la audiencia, a todos los salvadoreños. Mauricio, en el mensaje de Nayib Bukele en Costa Rica, hablando del Salvador, siempre habla de cosas que no mucho vemos acá en el país, que los números, las estadísticas dicen cosas contrarias completamente. Pero de nuevo, al igual que en Argentina fue abordado en Costa Rica por medios de comunicación, estos hacen preguntas incómodas, y allí Bukele no perdió el control, pero sí se ve un poco que tiene que aceptar esas preguntas. Acá no va a estar con tanta apertura hacia la prensa bajo ningún concepto, y tiene que ser completamente moderado las intervenciones y ya saber qué se le va a preguntar. Pero en el caso de los detenidos inocentes, él acepta, aunque dice que no son 30,000, que ya liberaron 8,000 y que se van a liberar a todos por completo, pero ahí se queda un poco. Ahí falla el discurso que ha venido dando acá en El Salvador cuando se enfrenta a medios internacionales, que tiene que ser tener mucha más apertura el presidente Cool. Sí, aquí hay dos cosas. En Costa Rica y en Argentina hemos
que desde hace muchos años no vemos en El Salvador, y es que el presidente comparezca ante la prensa, en conferencias de prensa. No, eso ya tenemos rato de no verlo aquí en El Salvador. Creo que las últimas fueron en el contexto de la pandemia, en esos meses, pero desde entonces ya el presidente ya no se expuso a este tipo de preguntas con la prensa salvadoreña, que por supuesto sería diferente el comportamiento. Digamos, el presidente puede ir a otro país y estar consciente de que enfrentará preguntas incómodas, pero digamos, los periodistas de aquel país lo que han hecho es recoger algunos titulares llamativos, algunas cosas llamativas, preguntarlas, y él apela a que no va a haber mucha repregunta, ¿no? De que no va a haber, digamos, como esa dinámica de repreguntar, que es donde, vos que entrevistás y yo que he entrevistado, uno sabe que el éxito de las entrevistas o de las comparecencias de los políticos con uno es más que en la pregunta, en la repregunta, ¿no? Después de que ellos han contestado algo, la habilidad que el periodista tiene para sacar datos que contradigan, que pongan en entredicho, que contrasten. En la repregunta está el éxito, digamos, de una comparecencia ante la prensa, pero eso no lo tenemos, digamos. Los periodistas ticos intentaron preguntar algunas cosas, él, que además es muy habilidoso para salir con respuestas por todos lados, lo hizo de nuevo, y ahí es donde ya no se tiene la capacidad de controlar ese discurso que se queda como... Yo vi una imagen de alguien que decía en un comentario en la conferencia de prensa, decía, cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele habla, todos nos quedamos callados. Y había otro que le comentaba, habla como si está leyendo la Biblia, decía uno. Entonces, a mí me llamaba la atención esto porque, digamos, él sabe a qué público le está hablando y sabe cómo comunicarse con sus seguidores, a quienes les reafirma la fe en él, porque hay en todo esto también un culto a la figura de Bukele, y Bukele es el nuevo ídolo, y ahí hay mucha gente que está poniendo su fe y su esperanza en este nuevo liderazgo que tiene también un lenguaje religioso muy marcado, que tiene todos estos elementos y todas estas connotaciones religiosas que apelan a ese sentido de religiosidad que tienen nuestros pueblos. Pero bueno, amén de eso, sobre el tema al que se refería. En El Salvador hay más de 85,000 personas capturadas en el marco del régimen de excepción. Es decir, que desde marzo del 2022 a la fecha se han capturado más de 85,000 personas. Algunas de ellas han sido liberadas después de que los jueces revisaran sus medidas cautelares y han sido puestos en libertad, pero el proceso continúa, ¿no? Estas personas no han sido liberadas porque sean inocentes, como lo son todas. Digo, el principio de presunción de inocencia sostiene que cualquier persona que se impute un delito es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un juicio en el que se respeten todas las garantías, dice la ley, y con el respeto a todos los marcos legales, ¿no? Pero estas personas han sido liberadas porque les han sustituido la medida cautelar. Muchas de ellas siguen yendo a firmar cada cierto tiempo a los juzgados, eventualmente enfrentarán un juicio. Y lo peligroso de todo esto es que las leyes se han modificado de tal manera que sea más fácil para los jueces condenar sin pruebas a los imputados. Eso es lo más grave. Es grave que estén detenidos, sí, pero también es muy grave la manipulación que se ha hecho de toda la legislación para que en eventuales juicios sumarios que ya están aprobados también, las personas sean condenadas sin prueba, solo porque hay un acta policial o porque hay un acta por ahí que diga que esta persona estaba vinculado con tal cosa, o con una mínima prueba, condenar a cientos y cientos y miles de personas. Eso también es muy grave. Esos escenarios están planteados ahí porque desde que se capturaron a las primeras personas en marzo del 2022, ya han pasado 2 años y medio, casi 3 años. Los plazos se han ampliado, lo cual también es ilegal porque aquí no se juega con el principio de proporcionalidad. Pero estas personas eventualmente enfrentarán juicios que no van a respetar ninguna garantía, que no van a respetar el derecho de defensa. Los defensores no van a tener la oportunidad de contradecir la poca prueba que se aporte por parte de la fiscalía.
Es decir, estamos ante escenarios muy graves. No solo tiene que ver con las capturas arbitrarias y masivas e indiscriminadas, sino con la manipulación de los procesos también. Y además, con la nula independencia judicial que existe hoy en El Salvador. Eso es muy grave. Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una sesión pública con diferentes funcionarios y exfuncionarios judiciales de toda América Latina. Compareció ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el ex juez de crimen organizado Godofredo Salazar, que denunció esta manipulación de las leyes para someter a los jueces y para anular su independencia. El nombramiento de jueces hoy día no sigue ningún procedimiento legal. Los jueces son nombrados a arbitrio, a capricho de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con lineamientos en algunos casos de casa presidencial, y estos jueces no están actuando con independencia. Entonces, tenemos todas estas cosas que, como digo, ni siquiera se debaten aquí en El Salvador. Imagínate si van a debatirse en Costa Rica, si estas cosas van a ser discutidas en Costa Rica, si a veces ni aquí tenemos la capacidad para platicarlas y para ponerlas sobre la mesa, porque yo sigo reivindicando esta idea que en algún momento dije en alguna entrevista de televisión. Nayib Bukele es un prestidigitador, es como un mago. Él monta con una mano todo un espectáculo y nos tiene hablando de cosas todo el tiempo, mientras no sabemos qué está pasando con la otra mano. Algunas cosas vamos sabiendo después de algunos meses. Por ejemplo, ayer Revista Factum publicó una investigación que retrata cómo todo el centro de San Salvador va convirtiéndose en un espacio propiedad de los amigos del presidente, ¿no? La Asamblea Legislativa aprobó una ley que beneficia a quienes inviertan en la zona. A las semanas compra un edificio el hermano del presidente. Luego Factum publica ayer que los bitcoiner amigos del presidente han comprado los otros edificios cercanos a la Plaza Morazán, una casa ahí pegada a la Catedral Metropolitana. Digamos, toda esa zona se va convirtiendo en una zona del presidente y sus amigos, porque así han propiciado que la legislación les beneficie. Entonces, esa es la otra mano que está actuando constantemente. Y la investigación de Factum recoge cosas que pasaron en julio del año pasado, es decir, que nos estamos enterando casi un año y medio después. Como digo, Nayib Bukele tiene esa habilidad como un mago, como un prestidigitador, de montar un show con una mano, de tenernos hablando todo el tiempo de sus cosas, de mover la agenda y de llevarnos con su agenda, y por otro lado están pasando muchísimas cosas más. Además, bueno, el periodismo, yo de verdad quiero reconocer la labor del periodismo de investigación, porque sigue haciendo cosas importantes y sigue siendo el que revela cómo la corrupción en El Salvador no solamente no ha desaparecido, sino que se ha profundizado. Recientemente se ha publicado también que Casa Presidencial ha comprado en la residencial Los Sueños unos terrenos en donde se pretende construir la residencia presidencial. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? En la residencial Los Sueños es donde reside el presidente Bukele. Y si se quiere construir ahí la residencia presidencial, uno lo que podría pensar es que él no está pensando en irse pronto, ¿eh? Él no está pensando en dejar el poder pronto. Es decir, muestra todas estas aspiraciones a consolidarse en el poder, y allí ha comenzado ya un rumor en redes sociales que más que rumor, yo pienso que es como estos ejercicios que hace el gobierno de lanzar temas y medir la reacción en las redes, como que sondean la reacción. Esto de promover a Karim Bukele como el sucesor de Nayib Bukele. Ya comenzó a aparecer mucho de esto en redes sociales, y yo creo que es el mismo gobierno el que lo propicia para medir la reacción, para medir el comportamiento de la gente y ver si hay una reacción positiva o si hay una reacción de rechazo. Pero, digamos, estamos lidiando con todas estas cosas que nos muestran que este clan familiar de los Bukele no está pensando en abandonar el poder pronto. Además, ya muchos los han dicho, ¿no? Cuando los gobiernos autoritarios se consolidan, estos gobiernos no se van por elecciones, y eso es un sueño. No es posible pensar que ellos se vayan por elecciones, y además lo están mostrando. ¿Qué es
otra de las cosas que hemos conocido en las últimas horas, el despido de toda la planta técnica del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Toda esa gente que ha organizado elecciones, que sabe de elecciones, que es técnica, que ha pasado de administración en administración, más allá de los partidos políticos y más allá de los colores partidarios, que ha sabido defender su puesto porque son técnicos y saben, a toda esta gente le están despidiendo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y a quiénes van a poner ahí? ¿Qué control va a ejercer el Tribunal Supremo Electoral en unos futuros eventos electorales? Si ya vimos que aún con toda esta gente ahí, con esta gente técnica, las decisiones políticas que se tomaban desde el colegiado llanearon mucho la imagen del Tribunal Supremo Electoral en las últimas elecciones y pusieron en duda la credibilidad no solo de la autoridad electoral, sino del propio proceso electoral. ¿Qué va a pasar en el futuro si no tenemos una autoridad electoral independiente que ejerza su función de organización de elecciones y de función de justicia electoral independiente? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Podemos confiar en las elecciones de aquí en adelante? ¿O cuáles son los escenarios que tenemos planteados en ese sentido? Y esto plantea un reto también para aquellas personas que aspiran a convertirse en opción política desde la oposición, para quienes ya están en partidos políticos de oposición y quieren seguir participando de los procesos electorales. También les plantea un debate, ¿no? De si seguir participando en elecciones que legitimen el ejercicio autoritario del poder o de buscar otras vías de participación política. Es muy grave todo lo que está pasando, Francisco, y uno podría parecer alarmista porque estas cosas que estoy diciendo, si alguien, seguidor del presidente, las escucha, o alguien que está fuera del país, de estas personas que viajan a El Salvador y visitan Surf City, visitan el centro de San Salvador, visitan la Puerta del Diablo y después se regresan a Estados Unidos, alguien podrá decir, puchica, pero yo fui a El Salvador y yo lo que veo es que el país ha mejorado. Yo fui a la playa y no pasó nada, fui al centro y no pasó nada, fui a la Puerta del Diablo y me sentí tranquilo. Estos que son, como decía un amigo un día de estos, los santuarios, estos lugares sagrados que el gobierno ha montado, porque ¿cómo se nota que algo es sagrado? Critícalo y ve las reacciones. Trata de hacerle algún comentario en negativo y ve cómo reacciona la gente, eso es sagrado, sí. Eso no se toca, Entonces, alguien podrá decir, bueno, pues me están hablando de un país, pero yo lo he ido a ver. Bueno, esos son los lugares de peregrinación. ¿A dónde van los turistas? ¿Qué visitan? ¿Qué ven? Y fuera de eso, ¿qué hay? Bueno, hay que tener mucho cuidado también con todas estas cosas. Bueno, Mauricio, hoy el diario El Salvador, la voz del gobierno, dice: aliados del país en el gabinete de Trump. Habla específicamente de Matt Gaetz y Marco Rubio. Marco Rubio, que por cierto, ellos mencionan, allegado al presidente Bukele, será el secretario del Departamento de Estado. Y Matt Gaetz, que del Caucus salvadoreño en el Congreso, será el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Realmente hay cercanías o sí son de confianza los republicanos para El Salvador, específicamente para el gobierno de Nayib Bukele, o simplemente nos están vendiendo espejitos otra vez desde la caja de neuromarketing que hay en Capres, Mauricio? Sí, puede ser una mezcla de ambas cosas, porque sí se han dado eventos que a uno lo podrían inducir a pensar que hay alguna cercanía con estos funcionarios electos y el presidente. Por ejemplo, Marco Rubio visitó hace algunos meses El Salvador y se reunió con el presidente Bukele. Este otro personaje también estuvo aquí en el país, creo que para la toma de posesión, el segundo mandato en esas semanas. Es decir, que hay elementos que lo pueden hacer pensar a uno que sí hay cierto nivel de vinculación o de cercanía de estos funcionarios electos con el presidente. Y claro, debe haber mucha felicidad ahora en el gabinete de El Salvador y sobre todo en la figura presidencial por el nombramiento de estas personas, porque por lo menos si no te apoyan o por lo menos si no te te dan algún beneficio, por lo menos no se meten con vos, te
tranquilo, y eso es lo que digo, que los liderazgos autoritarios se validan unos con otros, ¿no? Y Trump ha demostrado que no respeta la legalidad de ninguna manera, ¿no? En Estados Unidos él ha demostrado que no tiene ningún interés por someterse a los controles institucionales. Es un tipo que va ahí por la vida haciendo del país como si fuese su empresa, y bueno, pero lo votaron incluso una buena cantidad de latinos, que también esto hay que tenerlo muy en cuenta. La cuestionada gestión de Biden, la tardía candidatura de Kamala Harris y la incapacidad que tuvo para conectar con el electorado propiciaron un triunfo arrollador de Trump, que no solo ganó los votos electorales, sino también en esta ocasión ganó el voto popular. Es decir, el ascenso de Trump en este segundo mandato no es cuestionable, por lo menos desde esos puntos de vista electorales, porque obtuvo las mayorías. Entonces, están pasando muchas cosas a nivel global que son también beneficiosos, son propicios para estos gobiernos autoritarios de países más pequeños como el nuestro. Es muy parecido a lo que pasó allá por los años 30, todos estos que el doctor Héctor Lindo califica como los dictadores de la Gran Depresión. Después de esta Gran Depresión de 1929 y de la crisis económica de 1929, en el mundo se comienza a notar el ascenso de liderazgos autoritarios más personalistas. Aquí en El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez, el primer Somoza en Nicaragua, Ubico en Guatemala, que veían como referentes internacionales a Hitler en Alemania, Mussolini, a todos estos liderazgos, ¿no? Había como un aura internacional propicio para los gobiernos autoritarios, y algo así se está viendo ahora también, ¿no? En el mundo hay como un discurso de rechazo a la institucionalidad, de rechazo a la democracia liberal, el ascenso y la consolidación cada vez más profunda de liderazgos autoritarios. Eso es lo que estamos viendo frente a nuestros ojos ahora mismo. Entonces, lo de Trump también es un impulso a las derechas del continente americano, entre ellas la derecha del presidente salvadoreño Nayib Bukele y otras derechas como la Argentina, que Trump le dijo a Milei: usted es mi presidente favorito, ¿no? Entonces, digamos, hay como una validación, digo, de estos liderazgos, y les gusta mucho esto de acariciarse el ego, de impulsarse, de decir sígalo haciendo, yo no me meto con usted. Yo creo que hay un triunfo político ahí importante de las derechas que están consolidándose, y además desmontando muchas de las cosas en las que la gente había venido creyendo durante algún tiempo. Es un tiempo complicado ¿no? Que convive además con una revolución tecnológica muy importante que también nos va pasando por encima, y la política ahí se vincula con todas estas cosas y nos mete en enormes líos, porque para quienes defendemos, como creo yo defender, principios de igualdad social, luchar contra la exclusión y contra la injusticia social, son tiempos muy difíciles, porque lo que vemos es el ascenso de élites económicas que consolidan poder estatal, que consolidan poder político para propiciar un proyecto económico que tiene costos sociales muy, muy fuertes. Mientras en El Salvador el gobierno se sigue endeudando y la asamblea sigue propiciando endeudamiento, y mientras los amigos del presidente garantizan propiedades y se hacen de propiedades en el centro de San Salvador y en otras regiones, la pobreza se ha incrementado, los niveles de exclusión se han incrementado, la empleabilidad no crece, los indicadores económicos no mejoran, y la gente se la sigue pasando muy mal. Es decir, pero mucha de esta gente los defiende. Entonces, sí ves cómo estamos en una situación muy, muy complicada. Bueno, Mauricio, ahora quisiera que viéramos un par de puntos también que me llaman poderosamente la atención. Ya se está terminando el año, ya diciembre es un mes donde se puede hacer cualquier cosa porque estamos distraídos completamente con las festividades que se tienen en este mes. Ahora, como país no llevamos el mejor rumbo, eso está clarísimo, pero falta la aprobación del presupuesto general
de la nación, que no le veo qué están estudiando, qué están haciendo. Ok. Falta que se conozca el famoso acuerdo que ha llegado el Ministerio de Educación o el gobierno con los maestros. Falta una marcha blanca para el 23. O sea, esa es una expresión de la sociedad civil contra las medidas que está tomando o que sigue tomando el gobierno. Falta que se aclare o que se vea cuándo, porque en Costa Rica el presidente se reunió con representante del BID, si no me equivoco, del FMI, no recuerdo bien de qué, pero le dijeron, ahí van $600, 600 millones de dólares para el próximo año, y no que el próximo presupuesto no va a requerir de préstamos, o si es que te los ofrecen, ahí sí los agarras y vas a decir, no es préstamo, a mí me los ofrecieron, y aunque se los voy a pagar, pero yo no los he solicitado. O sea, palabras más, palabras menos. O sea, falta que realmente veamos qué política se va a tener para el siguiente año. Hoy, aunque no puede decir, miren, el gobierno anterior, yo tengo un par de meses de haber entrado, no, para nada viene todo esto. En cosas de egos, invitarán al presidente a la toma de posesión de Donald Trump, ya que son tan cheros, ya que se dan la mano y todo. O sea, esos ya son egos. Han dicho que a Milei no lo van a invitar, que no está invitado y cosas así. O sea, todo esto que viene en lo que resta del año, quisiera comenzar con la marcha blanca. ¿Será que la sociedad civil se va a abocar a las calles este 23? Bueno, es difícil porque la marcha pasada tuvo repercusiones para muchas personas. El despido de personas que participaron también es un elemento de disuasión de expresiones de calle como las marchas. Y para alguien cuya vida depende de su empleo, es muy difícil este dilema, ¿no? Participar en una expresión de calle que ponga en riesgo mis ingresos. El gobierno lo sabe, por eso estos casos son ejemplarizantes, ¿no? Son como el despido de personas y mostrarlos y decir, bueno, esto es lo que les puede pasar si ustedes siguen participando en estas cosas. Entonces, ellos están encontrando la forma de lidiar con estas expresiones de calle a través de esta que es una represión, digamos, de otras maneras. No hay policías en las marchas, no hay represión en la calle, pero después hay despidos. Entonces es una forma de intentar contrarrestar estas expresiones de lucha en calle. Entonces eso puede jugar en contra de estas expresiones también. Pero no sé qué tanta afluencia vaya a haber. Luego está por verse, como tú decías, si esta negociación entre los docentes y el gobierno se termina consolidando y si regresan esos fondos al presupuesto de educación, si les mantienen el escalafón y todos estos beneficios. Eso es algo que está por verse. Al parecer, la negociación se cerró, el pacto está y habría que consolidarlo en la Asamblea Legislativa, que es donde está el proyecto de presupuesto ahora, pero es algo que tampoco podemos saber cómo se va a hacer, ¿no? Hay varias cosas que están por pasar, pero ya viene el periodo, dentro de un mes vamos a estarnos olvidando de todo, vamos a andar bailando los cumbiones, pensando en el pan con pollo, en la celebración de Navidad, y que Dios nos ayude el próximo año. Esa es como la lógica de todas estas cosas, ¿no? Además, en los últimos años, por ejemplo, hace 2 años creo que fue, en los últimos días del año, mientras todo el mundo ya andaba pensando en otras cosas, creo que fue cuando se aprobó la ley del agua y se aprobaron reformas al tema de pensiones también. Es decir, que nosotros podemos olvidarnos del quehacer político y de la actividad política del país, pero desde el gobierno se aprovecha para impulsar también decisiones importantes en momentos en donde los ánimos de la gente están puestos en otras cosas. Así que habrá que estar pendiente de qué vaya a pasar en este cierre de año, porque como tú apuntas, el gobierno tiene serias dificultades en materia fiscal. Acaba de subir el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Subió a creo que 80,000, 85,000, pero 93,000. Bueno, amaneció ahora. Entonces dicen, bueno, cuando bajó mucho,
el gobierno dijo, pues no hemos perdido nada porque no hemos vendido. Entonces la misma lógica sería hoy. Si ha subido tanto, tampoco nos podemos alegrar mucho porque si no vendemos, entonces tampoco ganamos, ¿no? Entonces ahí hay un tema ahí que uno tampoco sabe cuántos Bitcoin tiene El Salvador, si están a nombre del presidente o a nombre del gobierno salvadoreño. Es decir, hay un montón de cosas que no sabemos. Como digo, el prestidigitador, ¿verdad? Nos pone a hablar de un montón de cosas todas las semanas, todos los días, y no sabemos qué está pasando por el otro lado, qué se está haciendo con la otra mano. Pero en temas fiscales, seguimos con el endeudamiento, ¿no? Se acaban de aprobar 1.000 millones más, creo que fue esta semana. Porque el discurso es, bueno, es que el presupuesto del otro año no va a tener endeudamiento para gasto corriente. Los proyectos de infraestructura y de otras políticas sociales sí van a requerir créditos, eso sí van a necesitar créditos. Y ahí es donde van a comenzar a meter más y más préstamos en lo que falta. Entonces no es extraño que sigamos viendo estos contratos de préstamos con otras instituciones financieras. Yo creo que esa va a ser la dinámica, porque si no, ¿de dónde sacan plata? Es que no hay de dónde. Bueno, voy a leer algunos comentarios, Mauricio, para que ahí nos tengamos otras ideas también. Bueno, René nos habla de la selección, pero nos dice en otro comentario, el mundo desarrollado está mal y los países pobres peor. También Bukele tiene iniciativas de acuerdo a la época. Yo creo que está impulsando un pragmatismo. Sí, muy interesante. Néstor Freddy, buenos días, excelente entrevista, saludos. Enrique Álvarez, buenos días, excelente programa. Ricardo Mejía, buenos días, Francisco, ya conectados escuchando esta informativa comunicación. Gracias, Ricardo. Pregunta Mauricio, Bukele nunca abogó por los inmigrantes salvadoreños. ¿Lo hará esta vez con Trump y El Salvador está preparado para recibir a todos los deportados? Porque esa es otra, ¿no? Ha ofrecido que van a deportar a todos los inmigrantes. Y si hay un país que tiene inmigrantes, es El Salvador. Mejía pregunta, últimas han sido liberadas, pero es que esos que sacan los dejan libres para que fallezcan afuera, que prácticamente a los que ya están con enfermedades terminales son los que sacan para que mueran afuera, probablemente, sí. Mauricio, es muy cierto, pero Trump nunca perdonará que El Salvador sea aliado de China. David Astro, mire qué interesante, esto se me había escapado. Falta el nombramiento de los directores de la Policía Nacional Civil. Eso se ha quedado ahí acéfalo en el tintero, ¿no? Elenilson Ponce, yo escucho la 106.9, saludos, Frank. No solo familiar de él también hay familia de la Colocha, dicen. Como vienen en ritmo como ha venido la plática ahora. David Álvarez, buenos días paisanos, saludos. Como diría mi padre, candil de la calle, oscuridad del pueblo salvadoreño. Kalina Alas, me imagino. La pregunta que nadie ha hecho es qué tan legal es que él regale recursos de El Salvador y que la ley lo respalda o, como siempre, la ley se la pasa por donde no da el sol. Vimos la bandera de Estados Unidos entre la ayuda que estaba ahí, como que era ayuda que venía de los Estados Unidos para nuestro país. Rosa Escorpada, hablando de la marcha del 23, marchamos dentro de 9 días. Hola, buenos días. Nayib Bukele sí tambaleó ante la pregunta de la periodista, no se la esperaba, pero él no responde, siempre sale con lo mismo, siempre dice en todos los países del mundo y empieza a mencionar países. Nayib ya no es el líder de nada, ya la población está despertando, solo que callan por miedo al régimen de excepción. Bueno, pidieron 5 más, Bukele es publicista, no es que sea mago. El 23 marchamos. Miguel Ángel Molina, sobre la visita de Bukele a Costa Rica, es embarazoso el haber visitado la cárcel principal de Costa Rica y no haber visitado una de las prestigiosas universidades a explicar la seguridad. Qué interesante. David, buen día Francisco y su invitado Mauricio, saludos desde Costa Rica. La propaganda constante pesa desde hace 5 años y sobre todo en un pueblo tico
que no sabe lo que es sufrir. En pocas palabras, Mauricio, ya la zurró nosotros, ya se zurró, dice. Pregunta a su invitado, ¿qué opina de la negativa del inconstitucional de presentarse ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la CIDH? Ahí me quedo para que conteste, esta sí se nos había quedado, Mauricio. Sí, voy a comenzar con esta última. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cada año hace un periodo de sesiones en el que convoca a los estados y a organizaciones de la sociedad civil de cada estado o de cada país socio miembro para hablar sobre algunos temas. En esta ocasión, la comisión estaba interesada en saber la situación de la justicia constitucional y de las reformas constitucionales en El Salvador, y participaron varias organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en el país. Sin embargo, lo que se destacó fue la ausencia del Estado salvadoreño, que no envió ningún representante. De hecho, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron lamentar esta ausencia del Estado salvadoreño porque tenía que rendir informe, ¿no?, de cuál era la situación. Ruth Eleonora dijo en un video, es como si te llaman para rendir cuentas sobre tu desempeño, y como lo has hecho muy mal, pues entonces no quieres ir para no quedar en entredicho. Es muy lamentable realmente todo esto porque es cierto, mira, el discurso institucional, este discurso de defensa de los derechos humanos y de la democracia puede no ser muy popular, ¿no? Puede que esto no sea comprendido, no sea bien comunicado, a lo mejor, que no esté alcanzando en el público, en la gente, el impacto que amerita, porque es un tema importante, porque en definitiva es la defensa de sus propios derechos, de su propia vida. Pero hay que seguirlo haciendo, alguien lo tiene que hacer, y yo por eso sí celebro y sí admiro a estas personas que fueron allá a la comisión, que llevaron estos informes, que fueron a retratar cómo está El Salvador, porque aunque no sea popular, alguien tiene que seguirlo haciendo. Y eso yo se lo reconozco a estas personas, y de verdad creo que es algo que hay que seguir haciendo, porque uno puede muy fácilmente caer en la tentación de que si la mayoría está por un lado, dejar de defender aquello en lo que uno cree. Y yo creo que la defensa de los derechos humanos, yo que estudié Derecho y que comencé a escuchar desde mis primeros años toda esta teoría de los derechos humanos y de por qué hay que poner límites al control de los gobernantes, de por qué hay que ejercer control institucional sobre el dinero de la gente, por qué hay que limitar los mandatos, por qué no hay que permitir que las personas se vuelvan eternas en el poder. Porque yo comencé a entender la importancia de luchar contra todas estas cosas, es que sigo aquí a pesar de las puteadas y de todo lo que cae día y noche en las redes sociales, que será algo a lo que muchos nos enfrentamos. Pero no por eso voy a dejar de decir las cosas en las que creo, y no por eso voy a someterme a pensar que, bueno, como la gente está diciendo esto en su mayoría, entonces eso es lo bueno. Bueno, pero no es algo en lo que yo creo. Yo voy a seguir defendiendo aquello en lo que creo, que es en la justicia social, en la defensa de los derechos humanos, en que el control político, en que el ejercicio del poder político tiene que estar controlado, de que ninguna persona debería tener suprapoderes y debería hacer lo que se le dé la gana estando en un cargo público, porque eso siempre lleva a corrupción, siempre lleva a desvío de fondos públicos hacia fondos privados, y eso yo nunca lo voy a defender y nunca voy a estar de acuerdo, por muy popular que sea el que esté enfrente de nosotros. Bueno, las 7:56 Mauricio, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana. Qué reconfortante tener todas las ideas que usted nos proporciona, y el público lo toma bastante, pero bastante a bien. Su pronóstico para cerrar ahora, Mauricio. Yo creo que la selecta gana 2-0, vamos a ver. Bien. Sí. Bastante bien. Mauricio Maravilla, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Bueno, Francisco, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Ahí también le agradece Fran Durán, que está al otro lado de acá,
de las cámaras que tenemos en esta oportunidad. Esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias a todos. Mañana tenemos análisis semanal con con Roberto Dubón y Franklin Martínez. Ellos son los que nos acompañan mañana por la mañana, agradeciendo a todos su fiel sintonía, a todos los que están también en la cuenta de TikTok Fragón8 o en las redes sociales de la RR. Ahí estamos para compartir con todos ustedes. Hoy voy a la selección y ahí les estoy diciendo, vamos a tener ya el podcast de La Voz del Estadio, ahí lo vamos a tener. Bueno, viene Fran Durán con La Máquina del Tiempo. Hoy, ¿qué música toca los jueves? Ay, no. Viene La Máquina del Tiempo el jueves es el día que no me gusta, ya me acordé. Que son baladas y, ay, no. Solo me acuerdo de Jefferson. Sí, qué triste. Y Danilo. Nos cortaban las venas, pero yo sé que a ustedes les gustan. Nosotros como homo rockeros es otra onda. No, pero aquí viene Fran Durán, especialista en estos temas. Viene a compartir lo mejor de la música del 70 en La Máquina del Tiempo. Hoy toca baladas. Mañana viene mi sección favorita porque es el disco, ¿no?, que se tiene para compartir con todos. Gracias a todos. Continúen con nosotros. Pásense. Estamos en viernesderock.com. Para allá pásense. En este momento sálgase de las redes sociales y ponga viernesderock.com o se va a 106.9fmradio.net. Para todos, muy buen día y arriba con la selección. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.